Bueno, hola, ¿cómo están? Llegué a compartir pantalla, ¿ves ahorita? Un segundo. Ya. Ok, vamos a ver tres temas importantes hoy día. Los principales temas de macroteoría ahorita mismo. Que serían potencial de acción, fisiología del músculo y unión neuromuscular. Entonces, primero con potencial de acción. Primero, ¿qué es un potencial de acción? Si fuera en una palabra, es un mensaje. Pero más claro y de una manera más compleja, es un mensaje transmitido por impulsos eléctricos. Toda célula tiene una membrana por la que viajan estos impulsos eléctricos. Y existen diferentes tipos de transporte, tanto pasivos como activos. Vamos a tener transportes pasivos como los de difusión simple, difusión facilitada u ósmosis. O activos como las bombas, como es la bomba sodio potasio. Y justamente eso es una pista. En el potencial de acción usamos ambos tipos de transporte, tanto pasivos como activos. Los canales dependientes de voltaje que se usan, tanto de sodio como de potasio, son ejemplos claros de transportes pasivos y más específicamente son de difusión facilitada. Estos son con los que se podría decir que inicia el potencial de acción, mientras que la bomba sodio-potasio es un tipo de transporte activo y es la que permite que se mantenga y se regrese el potencial de membrana en reposo, que se mantenga ese equilibrio. Y yo sé que puede sonar confuso porque los canales de sodio justamente son dependientes de voltaje. ¿Cómo eso va a ser pasivo? Pues es importante para eso saber la definición, porque lo que define como tal si son activos o pasivos es el movimiento de los iones, si requiere o no ATP para mover los iones de un compartimento a otro. En el transporte pasivo, los iones se mueven a favor del gradiente, sin necesidad de usar ATP, mientras que en el transporte activo se mueven en contra del gradiente, por ende, al usar ATP. Y el gradiente se define justamente de nuestra composición iónica interna. Más que estos números que ven aquí, lo importante que se aprendan vendría a ser de qué lado hay más. Lo importante, en todo caso, sería, en líquido extracelular sabemos que hay más sodio que en el intracelular. Por ende, el sodio, por querer moverse en favor del gradiente, se va siempre a querer mover hacia el líquido intracelular. Mientras que el potasio va a tratar de salir de la célula, va a tratar de irse hacia el líquido extracelular. Pero así, vamos con el gráfico clásico de potencial de acción. Ok, en este caso vemos un ejemplo con una célula nerviosa, una neurona. ¿Y cómo sabemos que es una neurona? Sencillo, porque podemos diferenciar con facilidad por los números que se usan. En este caso podemos ver que está en menos 70 milivoltios el potencial de membrana en reposo, que es el nivel de voltaje que se mantiene en la célula constantemente, a menos que haya un cambio. Por ejemplo, en el músculo esquelético es menos 95, pero como vemos en menos 70, por ende sabemos que es una neurona. A la célula, y más específicamente a la membrana, le llegan señales eléctricas por un estímulo. Si es que ésta es lo suficientemente fuerte para llegar al umbral de excitación, de aquí se dispara el potencial de acción, porque el umbral es un punto de no retorno, donde se aplica la ley de todo o nada. Así que una vez se llega a ese punto, nada puede evitar que se dé el potencial de acción. Pero también puede ocurrir que se den ciertos estímulos que no sean lo suficientemente fuertes para llegar al umbral. Que aquí en este gráfico podemos ver que hay, por ejemplo, dos inicios fallidos. El estímulo no llega al umbral. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve a regular de nuevo, gracias a quién? A la bomba sodio-potasio. ¿Con eso hay alguna duda? Interrúmpanme por si acaso, porque no siempre voy a poder ver si alzan la mano o si escriben algo, así que cualquier cosa, prendan el micrófono e interrúmpanme, no tengo problema. ¿Algo está ahí? Ok.
¿Y en qué me quedé? Ah, ya. Pero una vez que hay un estímulo lo suficientemente fuerte como para llegar a este umbral, en este momento que se llega al umbral, se abren los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje, llegando a este umbral, que en este caso es de -55. Y como mencioné, este ya es el punto de no retorno del potencial de acción. La cosa aquí es que estos dos canales se abren al mismo tiempo, pero a diferentes velocidades. Los canales de sodio se abren al instante por completo, así que empieza de una a entrar sodio, entra sodio, entra sodio, entra sodio, entra sodio, hasta que llega a 0 milivoltios. Cuando llega a 0 milivoltios, se empiezan a cerrar, pero igual, mientras se siguen cerrando, sigue entrando sodio, llegando hasta la púa o pico, que en este caso es de aproximadamente 35 milivoltios. Y se despolariza justamente porque el sodio es un ion positivo, está entrando. Y es como que yo tenga un -5, es matemática básica, yo tengo un -5, y le pongo un +10, se hace positivo, se hace +5. Entonces, por ende, se despolariza y termina en positivo el interior de la membrana celular. Y bueno, los canales de potasio también se empiezan a abrir al mismo tiempo, que sería del umbral, pero de una manera más lenta. Entonces, es recién cuando llega a la púa pico que los canales de potasio se terminan de abrir por completo. Y aquí empieza la repolarización, ya que el potasio, en cambio, va a salir. Y al ser también positivo, otra vez va a llegar hacia negativo la célula. Estos canales quedan abiertos un poco más de lo necesario, y es aquí que vemos esta hendidura abajo del estado de reposo, que se le conoce como hiperpolarización. ¿Y cómo se recupera entonces de aquí el potencial de membrana en reposo? Por la bomba sodio-potasio, porque la bomba sodio-potasio funciona todo el tiempo. Todo el tiempo la bomba sodio-potasio está tratando de mantener el equilibrio que sería el estado de reposo. ¿Cómo lo hace? Saca 3 iones de sodio y mete 2 de potasio. Saca 3 de sodio y 2 de potasio. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es para mantener los números de manera normal y también para que no haya un exceso de sodio dentro de la célula y de potasio, porque ya que entran y salen estos por los canales de voltaje, la bomba es la que mantiene todo esto regulado. Y de ahí tenemos el periodo refractario. Este periodo refractario que se ve en esta imagen se da en la hiperpolarización. Y lo que pasa es que en este periodo refractario es importante, porque puede ocurrir otro potencial de acción, pero al estar con una carga mucho más negativa, requiere un estímulo mucho mayor para llegar al umbral. Hay algunos doctores que, por ejemplo, dividen el periodo refractario en dos. Toda esta montaña de despolarización y repolarización la llaman periodo refractario absoluto, mientras que la hendidura le llaman periodo refractario relativo. ¿Y por qué en dos? Porque el periodo refractario absoluto es un periodo en el que no puede ocurrir ningún potencial de acción hasta que termine ese, ni aunque sea un estímulo 5000 veces más grande, imposible. Mientras que en el relativo sí puede ocurrir uno, pero claramente requiere un estímulo mucho mayor. Ya, eso con potencial de acción. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si no, seguimos con la fisiología del músculo, que vuelve complicado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Queja? ¿Insulto? Mm, Si no, seguimos con músculo esquelético. Ok. Una pregunta, sorry. Sí, preguntas. ¿Podrías poner otra vez el gráfico? Es que no me acuerdo bien. Sí, igual Sí, voy a mandar las diapositivas ahí a lo que termine la clase. en el momento de la repolarización, Ujú. indicaste de que no llega al momento del estado de reposo, sino que llega más abajo, ¿verdad? Siempre va a ser así. Sí, correcto. Siempre el potasio, los canales de potasio se mantienen abiertos por un periodo un poquito más largo de lo necesario. Y por ende siempre va a ocurrir la hiperpolarización. Por eso se conoce como el potencial de acción con 4 pasos clave. Y uno de ellos siempre va a ser hiperpolarización, porque siempre va a ocurrir eso. ¿Con eso Ok, quedó claro? gracias. Ya, Sí. perfecto. Ok.
Ahora sigamos con entonces fisiología del músculo. Bueno, primero que todo hay que saber lo básico. Músculos hay tres tipos. Tenemos el esquelético, tenemos el cardíaco y tenemos el liso. El esqueleto y esquelético y cardíaco van a ser los estriados y el liso, como dice el nombre, es liso. Pero lo importante y el que vamos a hablar el día de hoy es el músculo esquelético, que es en el que hablamos justamente en la fisiología. Ok, vamos a hablar empezando por la estructura del músculo esquelético. Aquí voy a ir un poquito rápido porque en realidad no se le da mucha importancia y es más que nada un poco de memoria, más que algo que explicar. Pero a ver, el músculo completo como tal está rodeado de epimicio. Es toda esta capa enorme, es la capa más externa. De ahí, internamente, cada uno de estos círculos blancos que se ve, este salido, también este de aquí, y está arriba, a la derecha, cada uno de estos se les va a llamar fascículo. Y entre los fascículos va a estar rodeado por perimicio. Entonces ya tenemos dos capas, epimicio y perimicio. Estos fascículos, que los de color blanco, se puede ver que dentro de ellos hay unos círculos pequeños. Estos círculos pequeños son fibras musculares. Y como hay varios circulitos de la misma manera, van a estar rodeadas ahora por endomicio. Son tres capas en total que rodean diferentes partes del músculo. De más externa a más interna, entonces sería epimicio, de aquí, perimicio y endomicio. De ahí, cada fibra muscular contiene miles de miofibrillas. Todo esto es una fibra muscular, es lo que se ve en la foto anterior. Esta cosa pequeña de aquí, ahora es esto de aquí grande. Y cada una contiene miles de miofibrillas. Una de estas es lo que se ve ahí. Y estas miofibrillas van a estar formadas por sarcómeros. Estos son los sarcómeros. Aquí se divide un sarcómero, eso es un sarcómero. Solo esta parte de aquí. Los sarcómeros, en cambio, están formados por miofilamentos, que es gracias a quien se contraen. Los sarcómeros son justamente la célula básica funcional del músculo. Y bueno, lo forman dos miofilamentos, que se clasifican en filamentos delgados, que vendrían a ser los que se ven de color azul, y los filamentos gruesos. Los filamentos delgados están compuestos de la proteína actina, mientras que los filamentos gruesos están compuestos de miosina 2. Ok, vamos primero a explicar las bandas. Tenemos tres bandas importantes. Primero tenemos la banda I. La banda I presenta la sección de los filamentos delgados de dos sarcómeros. Cada sarcómero termina en el disco Z, que viene a ser esa parte entrecruzada en zigzag. Por ende, aquí sabemos que hay dos sarcómeros, en izquierda y derecha. Toda esa parte de actina y de disco Z vendría a ser la banda I, unidos por la línea Z que contiene el disco Z, es lo mismo. Y bueno, el disco Z está hecho de alfa-actinina, que no sé si se los pregunten, pero igual se los menciono por si acaso. Y el disco Z es el que ancla la actina. De ahí tenemos la banda A. La banda A, en cambio, refleja el lugar que ocupan los filamentos gruesos, la miosina. Como pueden ver, empieza en el borde izquierdo de la miosina y termina en el borde derecho. Y ahí tenemos la banda H. La banda H puede ser quizás la más confusa, pero es súper sencilla. Y es mejor verla, a ver, primero en la imagen de aquí abajo. Como pueden ver, está súper abierta la banda H. En la acá superior derecha está más cerrada y en la de abajo derecha está mucho más cerrada. Esto es porque la banda H representa la separación entre la punta de los filamentos delgados, como pueden ver. Empieza justo cuando termina cada uno. Entonces lo que hace es que esto mide la contracción del músculo. Mientras más contraído está, más pequeña será la banda H. Mientras más extendido, va a ser más grande la banda H. Ah, bueno, antes de eso, igual les quiero mencionar algo que puede ser un poquito importante. Se los digo sobre todo porque a mí me tomaron esto en un examen. La banda A y la banda I no tienen su letra así por aleatoriedad. La A y la I vienen porque la banda, su nombre original vendría a ser la banda A, se le llama anisotrópica. Y bueno,
No creo que les pregunten esto, pero se los menciono. Anisotrópica significa que no deja pasar la luz igual. Y como ya sabemos, la banda A es la de miosina. No pasa la luz igual porque la miosina es una proteína muy densa, entonces altera el paso de la luz. La banda ahí se llama isotrópica porque es la de la actina, y en cambio ahí sí pasa la luz sin cambiar de dirección porque la actina es mucho menos densa y está más organizada. Por ende, en el microscopio electrónico, la luz polarizada lo atraviesa perfectamente. Y ahora sí, vamos a explicar lo feo. Esto es lo feo. Vamos a hablar primero de la actina, que en este caso va a estar de color verde. Así que en la siguiente imagen, lo que se va a ver es un zoom hacia la actina, el filamento delgado. Segundo, voy a tomar agua que me duele la garganta. Ok. Primero que todo, vamos a ver que la actina tiene tres hebras. Dos de esas hebras van a estar formadas por estos puntitos verdes, que forman una hélice de doble hebra, y estos puntitos verdes son actina G. Forman dos hebras, como pueden ver. Aquí empieza una y empieza a subir, bajar. Y acá empieza otra. Baja y luego sube. La tercera hebra se ve como un hilo rosado. Esto viene a ser la tropomiosina. Se ubica más o menos en el surco, aquí no se aprecia muy bien, pero se ubica en el surco entre estas dos hebras de actina. ¿Ok? De ahí también tenemos el complejo de troponina, que va a tener tres subunidades, que vienen a ser esta bolita amarilla, rosada y morada. Y bueno, la tropomodulina, que no la suelen mencionar, pero por si su doctor los menciona, básicamente fija la actina, porque si no, ¿cómo se queda aquí flotando? Esto lo mantiene, que permite que la actina se mantenga recta. Eso hace la tropomodulina. Este es el extremo. Ok, ahora sí, lo importante que necesitamos saber, para la contracción del músculo, vamos a necesitar dos cosas muy importantes: ATP y calcio. La actina va a necesitar el calcio, mientras que la miosina el ATP. Entonces ahorita vamos a ver qué hace el calcio, básicamente. Vamos a hablar del complejo de troponina. ¿Ok? La tropomiosina primero es la que se encarga de ocultar el sitio de unión de la miosina. Y este complejo de troponina tiene tres subunidades, que ahora sí lo vamos a ver más a fondo. La primera y más importante es la troponina C. Tiene la C, que significa de calcio. Y básicamente lo que hace es que fija calcio que llega, y esto es fundamental para la contracción muscular. La troponina T es de tropomiosina, indica que es la subunidad que adhiere todo este complejo a la tropomiosina. O sea, troponina T adhiere todo el complejo a la tropomiosina. Ese es su trabajo. Y la troponina I indica I de inhibición. Esta va a ser la que fija la actina e inhibe la interacción con la miosina. O sea, inhibe significa que va a prohibir, no va a permitir la interacción con la miosina. La que lo permite hacer la troponina C. Porque, a ver, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar calcio, la troponina se lo coge, y eso permite que la tropomiosina, el hilo rosado, revele el sitio de unión para que se una la miosina. Ya, creo que hay una foto. Ah, no. Bueno, igual se va a ver mejor en un videito que tengo después. Pero va a ser así. Llega calcio, la troponina C lo coge. Cuando la troponina C coge el calcio, el, la tropomiosina se va a mover y va a dejar libre el lugar donde se va a anclar la miosina. Y ahora vamos a hablar de la miosina, en cambio, el otro lado de la historia. Los filamentos gruesos contienen miosina 2. Y la miosina es una proteína motora larga que, como pueden ver, tiene una forma de bastoncito. Y a ver, visto de forma sencilla, ya que estamos en macro y no en micro, está formada por dos cadenas polipeptídicas. Por eso se puede ver cómo se entrelazan. Y de ahí, por un brazo y una palanca. Estas cadenas polipeptídicas tienen 10.000 cosas más que la forman, pero eso ya no es parte de macro. Ese es el resufrimiento de micro para su otro parcial.
Y bueno, como dije, se necesita ATP y calcio para la contracción, ¿verdad? Ya tenemos el calcio, así que ahora necesitamos ATP. Y las cabezas globulares, que vendrían a ser esta parte de aquí, presentan varias regiones, y entre ellas dos sitios de unión específicos. El sitio de unión de ATP, que es el que está aquí abajo, como pintado de morado, y el sitio de unión de lactina, esa hendidura, por así decir, y que parece como un cangrejo. Ahí se va a anclar la lactina. Entonces, ahora sí viene el dibujito. ¿Qué es lo que va a pasar? En este primer video podemos ver cómo el ATP llega, la miosina ya estaba anclada a la lactina, pero el ATP lo baja, suelta la lactina, lo hace separarse. Luego, el ATP podemos ver que se hidroliza. ¿Qué quiere decir esto? Que el ATP se va a romper y se va a dividir en ADP y en pi, que pi por si acaso es fosfato, o sea, es lo mismo, es un grupo fosfato libre. Pero esta hidrolización, como pueden ver en el momento que se hidroliza, recarga la cabeza, o sea, lo deja como en posición de ataque. También podemos ver que en la actina, que es lo de aquí arriba, hay calcio presente. Por ende, por ende, la tropomiosina está desplazada gracias a la troponina y el sitio de unión de la lactina está expuesto. Ahora en el siguiente video, este es otro, podemos ver cómo primero se libera el fosfato libre. Ese fosfato libre hace que la cabeza de la miosina suba de nuevo y se una a la lactina. Y luego, el movimiento más importante para la contracción muscular es en el momento que se libera el ADP. Cuando se libera el ADP, miren, eso se va a ver, se libera el ADP y ocurre el golpe activo. El golpe activo es básicamente la contracción, ese movimiento en bisagra que hace la miosina. Y eso lleva a la contracción muscular. ¿Todo quedó claro hasta ahí? Bueno, también quería mencionar que me he olvidado, también tenemos a la titina, que no es igual de importante, pero igual se menciona mucho. La titina se extiende desde el disco Z, la línea Z, hacia la línea M. La línea M básicamente es un punto de referencia nomás, para saber dónde se encuentra el centro. Y lo que hace es que fija las proteínas. Es como la suspensión de un carro. O sea, lo que va a hacer es que va a evitar que el sarcómero se contraiga o se extienda exageradamente. Va a mantener un límite. Y ok, esto fue lo más específico, ahora vamos a lo más general. El cómo ocurre esto más macroscópicamente, que eso lo vamos a ver con las uniones neuromusculares. Por eso quería que quede claro ese tema. Un segundo. Mm, Ok. Las fibras del músculo esquelético están inervadas por fibras nerviosas mielinizadas grandes, las neuronas, que el doctor Peso le encanta preguntar de dónde vienen. Y bueno, estas vienen de las motoneuronas grandes de las astas anteriores de la médula espinal. No conozco otro doctor que pregunte eso, así que eso nada más para lo que el doctor Peso. Cada terminación, que vendría a ser todo este círculo amarillo, forma una unión, que es la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es todo esto que se ve aquí, en forma de U, entre la terminación axónica y la membrana del músculo esquelético. Bueno, la terminación axónica y la membrana de la fibra muscular, que se conoce como sarcolema, también tiene una membrana imaginada, que es toda esta U que les digo. Esto se le conoce como valle sináptico o gotiera sináptica. Y en el fondo de la gotiera podemos ver que hay otros pequeños pliegues, y esto se les llama hendiduras subneurales, que es realmente aquí donde ocurre la magia, por así decirlo. En la terminación axónica podemos observar que hay varias mitocondrias, muchísimas. Estas proporcionan ATP, y eso se utiliza
Esta ATP se utiliza para la síntesis, para crear el neurotransmisor que nos va a permitir esta señal, que es la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza en el citosol de la célula de la terminación, pero ven todos estos puntos amarillos, todos los puntos amarillos que hay. Ahí en esas vesículas sinápticas se almacena la acetilcolina. Hay aproximadamente 300.000 vesículas en las terminaciones de una placa terminal. 300.000. De ahí. En el espacio sináptico, que el espacio sináptico es el espacio que se encuentra, todo lo que está de blanco básicamente, el espacio entre la fibra muscular y la terminación axónica, todo eso es espacio sináptico. Aquí se van a encontrar grandes cantidades de enzima acetilcolinesterasa. Esta permite destruir la acetilcolina pocos milisegundos después de ser liberada de las vesículas, que, bueno, se van a liberar por exocitosis. En la superficie interna de la membrana neural, bueno, miren, más claro, ahorita voy a hacer zoom a las hendiduras subneurales para que se entienda la siguiente imagen. Voy a hacer zoom a esto de aquí. Tenemos esto. En la superficie interna, ahora sí, esta membrana neural que tenemos, van a estar los canales de sodio activados por voltaje, que son estos que se encuentran aquí abajo, y los canales. Cuando un potencial de acción se propaga por la terminación, estos canales se abren y permite que los iones sodio difundan desde el espacio sináptico, desde el líquido extracelular, hacia el interior. Pero ¿y cómo se obtiene este potencial de acción para que estos canales se abran? Bueno, justo encima están estos receptores de acetilcolina. Ellos lo van a permitir. Cuando llega un impulso nervioso a esta unión neuromuscular, todo lo de amarillo, se van a liberar las vesículas. De esas 300.000 que les mencioné que hay, por impulso se liberan unas 125. O sea, de sobra quedan igual. Se liberan 125 vesículas de acetilcolina y la acetilcolina viaja. Se libera por exocitosis y viaja hacia los receptores de acetilcolina. Esto es un receptor de acetilcolina. Estas moléculas atraviesan la membrana para formar un canal tubular y permanece cerrado hasta que dos moléculas de acetilcolina se unen a la proteína en cada extremo, como se ve aquí. Eso de color azul es acetilcolina, que también se suele escribir como ACH. Esta apertura permite la entrada de iones positivos, como el sodio, potasio y calcio. Y eso de ahí va a ser lo que va a producir un cambio de potencial positivo en la membrana, denominado potencial de placa terminal. Eso sí es importantísimo. Ese potencial que producen los receptores de acetilcolina se llama potencial de placa terminal. ¿Okay? Este potencial de placa terminal provoca la despolarización. Y esa despolarización es la que ahora sí abre los canales de sodio activados por voltaje. Es con esto que inicia el potencial de acción, que es completamente diferente al potencial de placa terminal. Y este potencial de acción se propaga a lo largo de la membrana muscular. Pero la membrana no basta porque el músculo es muy profundo. Entonces, ¿cómo se propaga esto también? Bueno, la fibra muscular es muy grande, ¿ya? Por lo tanto, la transmisión del potencial de acción a lo largo de la membrana no es suficiente para que el flujo de corriente pueda penetrar en toda la fibra muscular. Imposible. Pero son los túbulos T, esto que vemos aquí de color claro, que se encuentran en todo el sarcolema. El sarcolema, como ya mencioné, es la membrana del músculo. Se encuentran en el sarcolema estos tubos que van a penetrar y van a atravesar la fibra muscular de un lado a otro. Además que se enlazan entre las miofibrillas. Estos túbulos T además propagan su voltaje por las cisternas terminales, que es lo que está de color más amarillo. Entonces, viaja del sarcolema a los túbulos T, de los túbulos T
a las cisternas terminales. Tienen una cisterna terminal de cada lado, lo cual forma una triada, porque se ven tres líneas. Eso se conoce como una triada, que eso es mucho más importante en micro realmente. Estas terminaciones nerviosas, que son más pequeñas, las cisternas terminales, permiten la propagación en toda la célula. Este voltaje que se propaga va a ser detectado por retículos sarcoplásmicos, que es lo mismo que un retículo endoplásmico, pero el sarco ve músculo, todo sarco significa músculo. Y estos se encuentran en las cisternas terminales. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué contienen? Calcio. Justo lo que necesitamos para que ocurra esto. ¿De dónde llegó entonces el calcio que antes llegó a la actina? Ese calcio llegó del retículo sarcoplásmico que se encuentra aquí en las terminaciones nerviosas, las cisternas terminales. De ahí viene el calcio. Entonces, este cambio de voltaje liberará el calcio al sarcoplasma, o sea, al líquido extracelular aquí interno, que se necesita para la contracción, para que la actina agarre ese calcio con su troponina C. Esta va a liberar luego el punto activo para que se agarre la miocina y ocurra la contracción muscular. Y el ATP que llegó de la miocina en realidad llega de varias maneras. Puede llegar ya sea por varias formas de creación de ATP, como la fosfocreatina, la glucólisis o la respiración celular. Y bueno, cuando la contracción muscular debe cesar, porque tampoco puede ser eterna, una bomba de calcio se encarga de regresar el calcio a estos tubos longitudinales, ya que mientras que la concentración de calcio se mantenga elevada, el músculo no se relajará. Eso provocaría un gran problema. Otra cosa que provocaría un gran problema, y que provoca un gran problema, de hecho, son ciertos fármacos o elementos químicos, por ejemplo la nicotina. La nicotina en realidad tiene una función idéntica a la de la acetilcolina. Pero ¿qué es lo que pasa? La nicotina puede también anclarse a estos receptores de acetilcolina y también van a abrir el tubo, por lo que va a ocurrir un potencial de placa terminal y un potencial de acción. ¿Y el problema dónde está? Que ¿quién degrada la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. ¿Y quién degrada la nicotina? Aquí no hay ninguna nicotinesterasa. Por ende, la nicotina, aunque se degrada, puede demorar incluso horas en degradarse. Y esto puede llevar a varios problemas, puede llevar a espasmos musculares y incluso problemas peores aún. Y bueno, por último, ya para terminar este repaso, les hablo un poco de las fibras musculares esqueléticas. Que vamos a tener tres. Vamos a tener fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Las fibras tipo 1 son conocidas como las oxidativas lentas. Se las conoce así porque tienen una concentración lenta pero sostenida, que sobre todo lo importante es que es resistente a la fatiga. Van a tener un color rojo. ¿Por qué? Porque tienen una alta cantidad de mioglobina. Esa es la característica principal. Por eso el más. Una alta cantidad de mioglobina. Su metabolismo es predominantemente anaeróbico. Respiración celular aeróbica. Esto quiere decir que es oxígeno. Y este proceso ocurre en las mitocondrias, la respiración celular aeróbica. Por eso es que hay tantas mitocondrias aquí. También tiene tres más. De ahí. Su función principal es que en la postura y actividades de resistencia, como caminar o correr largas distancias, es más para trabajos de resistencia. De ahí tenemos las fibras tipo 2A, que son conocidas como las fibras glucolíticas oxidativas rápidas. Tienen una concentración, una contracción mucho más rápida y también, bueno, es más resistente a la fatiga que la 2B, pero igual la más resistente a la fatiga siempre ha sido el tipo 1. Esta tiene un color rosa o rojo claro, más o menos. Y aquí lo curioso es que la tipo 2A tiene un metabolismo mixto. ¿Qué quiere decir mixto?
que es tanto aeróbico como anaeróbico, o sea que puede usar oxígeno o no puede usar oxígeno. Y al ser mixto, requiere mitocondrias, porque como mencioné, la respiración aeróbica requiere mitocondrias, por ende tiene una cantidad de mitocondrias algo alta, pero también requiere glucógeno, porque el metabolismo anaeróbico requiere de glucógeno también. Esas son sus fuentes de energía. Y también habrá un contenido moderado a alto de mioglobina, aunque no lo diga aquí, porque si se necesita oxígeno, también se va a necesitar mioglobina. ¿Por qué? Porque la mioglobina es la que almacena el oxígeno. Por eso hay tanta mioglobina en la 1A, porque funciona a punta de oxígeno. Esta es mixta, entonces no tiene que estar tan alto, pero igual necesita una cantidad moderada de mioglobina. Esto se puede ver más en actividades de potencia, pero con resistencia moderada. Por ejemplo, el fútbol, ya que es un deporte en equipo, de vez en cuando te pegas un pique, tienes potencia, tienes que pegarle a la pelota, pero sigue siendo algo resistente a la fatiga, que lo puedes usar por una buena cantidad de tiempo. Y de ahí tenemos las fibras tipo 2B. Estas se conocen como las fibras rápidas glucolíticas y estas tienen una contracción muy rápida, pero el problema es que se fatigan fácilmente. Visualmente, la mayor diferencia es que son blancas, a diferencia de la 2A que es rosada y la 1 que es roja, porque no tiene mioglobina, tiene muy poca mioglobina. ¿Y por qué creen que tiene poca mioglobina? Porque su metabolismo es solo anaeróbico, ya no necesita oxígeno, y la mioglobina guarda oxígeno. Al ser anaeróbico, en cambio, depende completamente del glucógeno y por eso está tan alto el glucógeno. Entonces, por eso también tiene mitocondrias bajas y mioglobina baja. Mientras que la cantidad, el contenido de glucógeno es alto. De ahí en función, sirve para movimientos breves pero explosivos, así como levantar pesas o hacer un pique, un sprint. Por ejemplo, en 100 metros planos, Usain Bolt, aquí es full fibras glucolíticas rápidas, a full, a full. Y ya, con eso, listo, sí. Con eso terminaríamos con el último tema. Igual díganme si hay alguna pregunta, si quedó todo claro, si está todo bien. Traté de hacerlo lo más claro y conciso posible, ya que hay lección sobre este tema para la mayoría entre esta y la siguiente semana. Igual si hay alguna duda, díganme. Queja, insulto, da igual lo que sea. Y si no se quedó todo claro, mejor aún, me alegro, de una mano para arriba. Ok. Entonces, eso sería todo. Les agradezco por estar aquí. Esta clase igual va a quedar subida al canal de YouTube. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches.